Lecturas devocionales a la luz de la profecía. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Bienvenidos a la lectura del libro La Historia de la Redención. Continuación del capítulo 39. Los gentiles reciben el Espíritu Santo. Pedro predicó a Jesús frente a ese grupo de atentos oyentes. Su vida, su ministerio, sus milagros, su traición, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, y su obra en el cielo como representante y abogado del hombre, para suplicar en favor del pecador. Mientras el apóstol hablaba, su corazón se llenaba de gozo por la verdad que el Espíritu de Dios le estaba ayudando a presentar a esa gente. Sus oyentes estaban encantados con la doctrina que escuchaban, porque sus corazones habían sido preparados para recibir la verdad. El apóstol fue interrumpido por el descenso del Espíritu Santo, que se manifestó como en el día de Pentecostés, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿Puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. El descenso del Espíritu Santo sobre los gentiles no equivalía al bautismo. Los pasos requeridos en el proceso de la conversión, en todos los casos, son fe, arrepentimiento y bautismo. Por eso la verdadera iglesia cristiana está unida. Tiene un Señor, una fe y un bautismo. Los diversos temperamentos se modifican por virtud de la gracia santificante, y los mismos principios distintivos regulan la vida de todos. Pedro accedió a los ruegos de los creyentes gentiles y permaneció con ellos por un tiempo, para predicar a Jesús a todos los paganos de la comarca. Cuando los hermanos de Judea se enteraron de que Pedro había predicado a los gentiles, se había encontrado con ellos y había comido con ellos en sus casas, se sintieron sorprendidos y ofendidos por esas extrañas actitudes de su parte. Temían que tal conducta, que les parecía presuntuosa, tendiera a contradecir sus propias enseñanzas. Tan pronto como Pedro se encontró con ellos, lo recibieron con una severa censura diciéndole: ¿Por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Continuamos con la lectura del libro La Historia de la Redención. Capítulo 39. Se amplía la visión de la iglesia. Entonces Pedro expuso con candidez todo el asunto en presencia de ellos. Relató su experiencia con respecto a la visión y les aseguró que ésta lo amonestaba a no mantener más la distinción ceremonial entre circuncisos e incircuncisos, ni a considerar a los gentiles como inmundos, porque Dios no hace acepción de personas. Les informó del mandato de Dios de ir a ver a los gentiles, de la llegada de los mensajeros, de su viaje a Cesarea y de la reunión que celebró en casa de Cornelio con todos los que se hallaban reunidos allí. Su cautela se puso de manifiesto ante los hermanos por el hecho de que, aunque había recibido una orden de Dios de ir a casa de los gentiles, había llevado con él a 6 discípulos que se encontraban allí presentes, para que fueran testigos de todo lo que se dijese e hiciese, mientras estuviesen allí. Resumió su entrevista con Cornelio, en cuyo transcurso aquel le contó su visión, de cómo Dios le había ordenado que enviara mensajeros a Jope para que trajesen a Pedro, quien habría de pronunciar palabras para que él y toda su casa pudiesen ser salvos. Recapituló los acontecimientos de esa primera reunión con los gentiles, diciendo: Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor,
cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios, pues, les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Los discípulos, al escuchar este informe, quedaron en silencio, convencidos de que la conducta de Pedro estaba plenamente de acuerdo con el plan de Dios, y que sus antiguos prejuicios y su exclusividad debía ser totalmente desarraigados por el Evangelio de Cristo. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Hasta aquí la lectura del día de hoy. Si Dios lo permite, continuaremos el día de mañana. Dios les bendiga, tengan todos un feliz día. Esta fue una producción de Radio La Luz de la Profecía. Búscanos en www.radiolaluz-de-la-profecía.com de Lima, Perú, distrito de San Juan del Lurigancho.